Muy bien, a continuación vamos a aprender a usar Angular 5 integrado con Firebase, la base de datos en tiempo real que nos ofrece Google. En este video vamos a crear un CRUD bastante sencillo basado en tareas, que como nos indica sus siglas, en él vamos a poder crear, actualizar o eliminar cualquier cantidad de tareas que hemos agregado a nuestra base de datos. Al final del video lo que deseamos es que juntos podamos construir una aplicación funcional con estas acciones, que serían las de crear, eliminar y editar. Para crear una tarea dentro de nuestro programa al que queremos llegar es de la siguiente manera. Nosotros debemos de ingresar el nombre de la tarea. En este caso yo tengo ya ingresada la tarea 1. Quisiera ingresar alguna otra tarea, digamos la tarea 2. Y por defecto estas tareas se crean con dos atributos: el atributo del título de la tarea y el estado de la tarea. Si la tarea no ha sido recién creada, por defecto su estado de realizado es falso. Cuando ya una vez la hemos creado, podemos seleccionar esta opción para indicar de que la tarea se ha realizado y estos cambios se ven reflejados desde nuestra base de datos. Esto lo podemos ver yendo a verificar que se encuentren dos tareas dentro de nuestra base de datos de Firebase. Vamos a nuestra base de datos y revisamos. Tenemos dos elementos. El primero es tarea 1 con el estado falso y tarea 2 con el estado falso, tal como nos lo muestra en esta pantalla. Pero si lo que nosotros queremos es actualizar, como lo mencioné anteriormente, debemos de cambiarle el estado presionando esta opción y rápidamente se reflejaría en nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, aquí leímos que la tarea 2 ha sido actualizada, o sea, se ha realizado. Entonces vamos a verificar y de hecho la tarea ya posee el campo de su tarea, de si la tarea es realizada o no, lo posee verdadero. Habiendo confirmado esto, ahora procederemos a ver el aspecto de la eliminación, que es parte importante del CRUD. Para la eliminación nosotros podemos seleccionar cualquier tarea, esté realizada o no, y nos aparecerá un mensaje de si estamos seguros de eliminar o no lo queremos eliminar. Si no queremos eliminar la tarea, es suficiente con darle en cancelar. De lo contrario, le damos en aceptar y se va a reflejar en nuestra base de datos. Como podemos ver, nuestra base de datos se encuentra vacía porque hemos eliminado las únicas dos tareas. Si volvemos a insertar una tarea, volverá a crear los dos campos, la tarea y el estado de la tarea. Como lo vemos, de nuevo tenemos tarea 1 y el estado falso que no se ha realizado. Eso es lo que este es el proyecto al que deseamos llegar al final y que se logre ver reflejado en nuestra base de datos. Para poder continuar, lo que haremos es crear desde cero nuestro proyecto de Angular para tener un resultado similar a este. Para poder hacer eso, lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal. Pero antes debemos de definir dónde vamos a crear. Yo en mi carpeta de documentos tengo una carpeta especial para los proyectos de Angular. En esta carpeta yo quiero crear el nuevo proyecto. Entonces me dirijo a la carpeta y dentro de ella quiero crear algo. Entonces voy a llamar al CMD para que me lo cree dentro de esto, para que me abra una terminal dentro de esta carpeta. Ahora, luego de abrirme una terminal dentro de esta carpeta, lo que debemos de hacer es realizar la instalación o la creación del proyecto. Pero si ustedes aún no tienen instalado Angular, les voy a explicar más o menos, les voy a mostrar un manual, mejor dicho, de cómo es el proceso de instalación. El manual nos indica lo siguiente: lo que debemos de hacer es dirigirnos hacia este link de Node.js que nos servirá para el servicio. Descargamos la opción de Node.js, luego de haberla descargado esperamos. Luego debemos de confirmar que se haya instalado correctamente este servicio de Node.js. Para verificar que sí se ha instalado, lo haremos de la siguiente forma, dándole node-version. Como se podrán dar cuenta, nos tira la versión de Node que tenemos instalado. Esto quiere decir de que el proceso de instalación de Node se ha realizado con éxito. Lo siguiente es descargar o utilizar cualquier editor de texto que nosotros prefiramos. En mi caso yo prefiero utilizar Atom, pero aquí nos indican de que podemos utilizar Visual Studio o podemos utilizar cualquier otro editor de texto como lo es Notepad, Sublime. Eso queda a discreción del programador.
Esto es los primeros dos pasos, y como último paso está el de instalar Angular CLI. Para instalar Angular CLI debemos de irnos a la terminal. En nuestra terminal debemos de escribir los siguientes comandos: npm install -g @angular /CLI. Luego de haber escrito eso, le damos enter y empezará a instalar Angular en nuestro ordenador. En este caso yo no le daré enter porque ya lo tengo instalado, pero lo que sí haremos a continuación es la de crear el proyecto. Entonces, como les indiqué anteriormente, lo que hice primero fue posicionarme en la carpeta en la que quiero que me cree el proyecto, y ahora lo que vamos a hacer es escribir. Luego de haber instalado Node.js y haber instalado Angular, crearemos el proyecto ya en nuestra carpeta. Para instalarlo es con los siguientes comandos: ng-new y el nombre del proyecto. En este caso le pondremos proyecto 1 y le damos enter. A continuación empezará a realizar la creación del nuevo proyecto. Esto es algo tardado, llevará unos minutos esperar a que termine de crear el proyecto, pero aquí estaremos esperando. Como podemos ver, ahorita nos muestra algunos archivos que ha creado del proyecto 1 que le solicitamos, pero aún falta. Estaremos aquí pendientes a que termine la creación del proyecto. Sigue en proceso de la creación del proyecto. Como lo habíamos mencionado, este proceso es algo tardado, pero aquí estaremos pendientes. Esto para que podamos ver la forma en la que se crea, en la forma en la que logramos llegar hasta la creación del proyecto final, que es el que presentamos al inicio. Se podrán dar cuenta que aquí nos muestra algunos warnings, pero estos warnings de momento no nos causan ningún inconveniente al momento de crear nuestra aplicación. Entonces eso los podemos obviar. Aún estamos a la espera de que termine con la creación del proyecto. Ya va muy adentro con ese proceso.
Seguimos a la espera de que termine con la creación del proyecto. Como lo mencionamos al inicio de esto, este proceso va a ser algo tardado. Muy bien, como podemos ver ya he terminado con la creación del proyecto. Ahora lo que procede es abrir este proyecto en cualquiera de los editores de textos que nosotros utilicemos. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Como les había mencionado anteriormente, yo tengo una carpeta en donde meto todos los proyectos de Angular que cree. Entonces en este caso aquí está el proyecto 1. Vamos a abrir esta carpeta en algún editor. En este caso yo lo voy a abrir en Visual Studio. Vamos a buscar Visual Studio. Ya hemos seleccionado la carpeta y como podemos ver la estructura que nos crea un proyecto de Angular es la siguiente. Nos crea esta carpeta por defecto. Esto ya lo trae al momento de crearlo. El Node Modules y la carpeta Source, que es con el acrónimo CRS, y estos archivos de configuración que son propios de Angular. Lo que haremos a continuación es dirigirnos a abrir la carpeta Source, ver todos los elementos que nos provee, pero antes de iniciar debemos de instalar las dependencias que vayamos a utilizar. En este caso, como nosotros vamos a utilizar Firebase
bueno, vamos a utilizar Firebase y vamos a tratar de conectar la base de datos con Angular. Entonces debemos de instalar dos módulos, el módulo de Firebase y el módulo de Angular Fire 2, que es una integración para utilizar Angular con Firebase. Para poder realizar esta instalación, lo que debemos de hacer, esta instalación de los dos módulos, debemos de irnos a la misma terminal en la que terminamos de instalar, de crear el proyecto. Ahora le daremos ng install Firebase. Este es el primer módulo que utilizaríamos, pero el segundo módulo es es Angular Fire 2. Esto para obtener los servicios y la conexión de la base de datos. Luego de haber escrito esto, debemos de darle enter y a esperar a que termine la instalación. Esta es no es ng, es npm install. Npm install Firebase Angular, eso sí lo tenía en Angular Fire 2. Muy bien, entonces en la anterior me había equivocado, coloqué ng, en realidad es npm install Firebase Angular Fire 2. Luego de haber ingresado esto, le damos enter y esperamos que empiece con el proceso de la instalación de estas dos dependencias en nuestro proyecto, en el proyecto 1 que acabamos de crear. Muy bien, ya terminado con la instalación de estos dos módulos. Como podemos ver, a continuación nos mostró algunos warnings que no son de importancia. Aquí lo que podemos verificar es de que nos ha instalado Firebase y Angular Fire 2 para poder hacer uso de la base de datos. Aquí ya hemos instalado estos dos servicios. Ahora lo que vamos a hacer es configurar un archivo que nos da por defecto Angular, que es se encuentra dentro de la carpeta Environment. Se encuentra también dentro de la carpeta Environment. Vamos a encontrar el archivo environment.ts.typescript, en donde nos trae un JSON, y este archivo es el archivo de configuración para todos los servicios que vayamos a utilizar. En nuestro caso, el servicio que vamos a utilizar es el de Firebase. Entonces lo que debemos de hacer es colocar el servicio, el nombre del servicio, y luego debemos de colocar la configuración de este servicio. Pero antes de seguir con la configuración de este servicio, perdón, no es igual de dos puntos. Antes de configurar el servicio, lo que debemos de hacer es tener una cuenta ya creada de Firebase. Para tener una cuenta es suficiente con tener algún correo de Gmail. Teniendo un correo de Gmail nos dirigimos hacia la base de datos. Estando en la base de datos nos dirigimos vamos a dirigirnos hacia console.firebase.google.com. A continuación nos va a mostrar las bases de datos que hemos creado, pero en este caso, como es un proyecto nuevo, vamos a crear una nueva base de datos. Entonces lo que haremos es lo siguiente. Ya estamos registrados con nuestro usuario de Gmail. Esta es la base de datos que estábamos utilizando en el proyecto que mostramos al inicio del video. Y podemos ver aquí que lo que necesitamos es la configuración de Firebase con Angular. Entonces, como ya creamos en teoría nuestra base de datos, nos debemos de dirigir hacia la base de datos que creamos, y Firebase nos ofrece tres opciones: la opción de crear una aplicación en iOS o en Android, o una aplicación web. En este caso Angular es un framework web, entonces le daremos a esta opción. Entonces a continuación nos muestra la configuración, que lo que tenemos que hacer literalmente es copiar lo que se encuentra en el interior de las llaves, copiarlos e ir a pegarlo. Esto de aquí no tocamos nada, literal tal como está lo copiamos,
lo guardamos y con esto es suficiente para tener la conexión de Angular con Firebase. Ahora lo que nos hace falta es crear los componentes, crear los servicios para poder utilizar Angular. Con esto ya tenemos conectado. A continuación les voy a mostrar qué es lo que sigue para poder crear nuestra aplicación ya funcional. Ahora, luego de configurar la utilización de Firebase con Angular, nos dirigiremos a la carpeta app para poder empezar a utilizar los servicios de Firebase y importarlos. Sería más que todo, nos iríamos a este componente. Podemos cerrar esto porque ya hemos hecho la llamada. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en esta sección nosotros podemos importar los servicios. Ya en el archivo anterior lo que hemos hecho es instanciar Firebase para poder utilizarlo en Angular, y aquí vamos a importar los servicios de esa instalación. En ese caso, para importarlo, en primer caso importaríamos los dos módulos que nosotros hemos instalado, que es el Angular Fire 2 y el Firebase. Para hacer eso haremos lo siguiente: daríamos import, importaríamos algo desde Angular Fire 2. De ahí importaríamos algo. Pero ¿qué importaremos desde eso? Importaremos un componente de Angular Fire Module. Esto nos servirá para la conexión de Firebase con Angular. Es el módulo de conexión. Ahora lo que necesitamos es, si nos podemos dar cuenta, al momento de crear nuestra base de datos, nos muestra este panel de control. En este panel de control nos muestra todas las opciones que se puedan realizar con Firebase. En este caso nosotros lo vamos a utilizar para database, para base de datos. Entonces seleccionamos esa opción y nos va a mostrar, esta es la base de datos que nosotros hemos creado. Por el momento tiene algo, pero es de la anterior. En este caso lo vamos a reutilizar. Entonces lo que haremos es irnos a nuestro proyecto. Ya hemos incorporado esta es la importación de la conexión de Angular con Firebase. Ahora lo que haremos es importar los servicios que nos provee Firebase. En este caso lo importaremos de la siguiente manera: le daríamos import, vamos a importar algo desde Angular Fire 2 database. Como habíamos visto anteriormente, nos daba la opción de database, de autenticación, de hosting, de storage, pero en este caso a nosotros nos interesa el servicio de datos. ¿Y qué importaríamos desde eso? Importaríamos un módulo que es importante para el servicio de database, que es el de Angular Fire Database Module. Este es el segundo módulo que nos servirá. Luego de haber hecho esta instalación, nos dirigiremos estas importaciones, nos dirigiremos a los imports, a esta opción. Si se dan cuenta, aquí tenemos en ng module tenemos la opción de declarar, de importar o de los proveedores. En estos casos nosotros aquí colocaremos los nombres de las importaciones que estemos realizando y que vayamos a utilizar dentro de nuestro proyecto. En este caso lo que haremos es dirigirnos hacia imports. Ya en import le damos coma e importaremos uno de los módulos que hemos importado arriba, que es el Angular Firebase Database Module. Es el Fire Module únicamente. Esto nos va a servir para la conexión de este componente que hemos importado. Vamos a utilizar una clase que es la de InitializeApp, pero esta clase recibe como parámetro valores, y los valores que recibe son los que nosotros importamos desde environment.ts. Estos son los valores de configuración que recibe.
Entonces, para hacer eso, lo que debemos de hacer es importar el servicio de environment para poder acceder a este componente, al componente de Firebase, y solo poder pasarle como parámetro todo esto. Entonces, como lo mencionamos, ahora lo que haremos es la importación. Importaremos el environment, no sé, importaremos import desde, en este caso environment se encuentra en otra carpeta, entonces nosotros haríamos esto, subiríamos de nivel, le diríamos que desde afuera en la carpeta environments lo que necesitamos de ahí es el environment, este archivo, y de ahí vamos a jalar el environment. O sea, nos metimos este archivo y vamos a jalar este componente para poder acceder a cada uno de las acciones que tiene adentro. Entonces ahora lo que haremos de ahí, importaremos el componente que es environment, punto y coma. Luego de haber hecho esta importación, esto tiene que ir dentro de las llaves. Ahora, luego de ir a esta importación, sí le podremos pasar como parámetro el valor, la configuración de Firebase, que es la que tenemos acá. Y se la pasamos de la siguiente manera: environment.firebase. Que si se puedan dar cuenta, al momento de darle punto, tenemos en la opción de producción y de Firebase, que son las dos que tenemos aquí, producción o Firebase. En este caso, el servicio que recibe como parámetro el método de initialize app es la de Firebase, por eso se lo enviamos. Con eso, otra de las importaciones que necesitaríamos dentro de estos imports sería la de Angular Fire Module, Fire Database Module, que como lo habíamos dicho anteriormente, en la parte de los imports colocaremos los servicios que vayamos a utilizar. En este caso vamos a hacer uso de este servicio, del Angular Fire 2 y del Angular Fire Database Module. De esos dos, si se dan cuenta, realizamos la importación y los declaramos dentro de este objeto. Entonces, con esto lo que haríamos es guardarlo, y a continuación lo que vamos a hacer es crear las carpetas del proyecto. Si nos vamos a app, podemos ver que en app nos crean los componentes que viene por defecto. En este caso nosotros vamos a crear unos componentes y unos servicios aparte de los que nos da Angular para poder crear nuestra aplicación. Entonces, para crear el componente extra que vayamos a utilizar, o los componentes que vayamos a utilizar para la creación de nuestro proyecto, nos debemos de dirigir a nuestra consola, que es la consola donde hemos venido instalando los paquetes, venido creando el proyecto, que es esta. Entonces, para crear el componente haremos lo siguiente: escribir en la terminal ng generate component y el nombre del componente. En este caso lo queremos manejar de una forma más ordenada, entonces crearemos primero una carpeta con el nombre de components, en donde iremos metiendo todos los componentes que nosotros creemos. Para hacer eso lo haremos de la siguiente manera: de la misma forma con ng generate component, o lo podemos simplificar de la siguiente forma con ng gc, que son los acrónimos de generate y component. Creamos la carpeta components, donde habíamos mencionado que íbamos a guardar todos los componentes que creemos, slash y el componente que vamos a crear. En este caso, el componente, como nosotros estamos haciendo un CRUD para tarea, le pondremos el nombre de todo. Luego de haber escrito el componente y el nombre del componente que queramos, le damos enter y empezará el proceso de crear el componente. Esto llevará un poco de tiempo. Aquí podemos ver que nos indica de que se ha creado el componente. Para asegurarnos, nos debemos de ir al proyecto y podemos verificar que en la carpeta app nos acaba de aparecer una nueva carpeta, components, que es el nombre que le dimos al momento de crear el componente. Y dentro de esta está la carpeta to do, que trae todos los archivos que se necesita para que funcione un component, que son el CSS, el HTML y el TypeScript, que es donde nosotros agregaremos todas las acciones.
Pero aparte de eso, habíamos mencionado que íbamos a necesitar un servicio y un componente. Ya hemos creado el componente, ahora vamos a crear el servicio. Para crear el servicio lo hacemos de la misma forma, colocando ng generate service o nggs y el nombre del servicio. De la misma manera que hicimos con el componente, trataremos de manejar todo esto de una manera más ordenada. Entonces lo crearemos dentro de una carpeta services para que no tener todos los servicios regados. Entonces, dentro de la carpeta service crearemos nuestro servicio y nuestro servicio tendrá el nombre de todo. Si se dan cuenta, tiene el mismo nombre que el componente, pero no afecta porque están en diferentes carpetas y ambas tienen dos funcionalidades muy diferentes. Luego de escribir esto, le damos enter y esperaremos a que cree el servicio. Ya los ha creado. Para verificar que también ha creado el servicio, nos dirigimos a la carpeta app y podemos ver que tenemos el component que creamos, la carpeta componente y la carpeta services. Y en esta carpeta hemos creado el servicio de todo. Aquí lo podemos observar. Entonces, para definir a grandes rasgos qué es un servicio, el servicio será donde nosotros haremos la conexión y haremos los métodos para crear, eliminar y actualizar la base de datos para luego poderla reutilizar. Una vez creado esto, podemos mandar a llamar todos los métodos de este servicio si es que fuéramos a utilizarlos en otros componentes. Ahora, para poder utilizar el servicio y el componente en nuestra aplicación, debemos de ir a importarlos en el archivo app.module TypeScript que se encuentra dentro de la carpeta app. Si nos damos cuenta, al momento de crear el componente nos crea esta importación y de una vez nos lo declara en la sección de declaration, pero al momento de crear el servicio no lo hace. Entonces eso lo haremos manual. La forma de importar el servicio es la siguiente. Vamos a importar algo desde services todo.services. Esta que vamos a importar de esa. En este archivo tenemos una clase que se llama ToDoService, que es el que nos interesa. Lo importamos y ahora lo vamos a ir a declarar dentro de providers. Y así podemos hacer uso en cualquier parte de nuestra aplicación de los componentes y de los servicios que estemos creando. Aquí declaramos el servicio se llama ToDoService, que es el que importamos acá. Y ahora vamos a guardarlo. Luego de guardarlo, vamos a agregar unos cuantos estilos. Los estilos que vamos a agregar en realidad son dos bibliotecas, una de CSS y una de JavaScript. Una es Bootstrap y la otra es FontAwesome. Entonces, para agregarla tenemos dos opciones. Una es yéndonos a nuestro CMD y colocando por medio de npm y la instalación de nuestro CSS y de nuestro JS. Y la segunda opción es la de ir a buscarlo en el navegador. Entonces nosotros nos declinaremos por la segunda opción. Nos dirigiremos a nuestro navegador. En nuestro navegador nosotros nos dirigiremos a la página Get Bootstrap y copiaremos el CDN que nos muestra en esta parte, literal como está. Le damos copiar, nos dirigiremos a la carpeta index.html que se encuentra dentro de nuestro proyecto. Dentro de los componentes source, index.html lo colocaremos debajo de href y lo pegamos. Luego de haberlo pegado, de esta manera ya hemos incluido dentro de nuestro proyecto Bootstrap. Pero como lo habíamos mencionado, queremos que tenga Bootstrap y tenga FontAwesome nuestro proyecto. Entonces para poder implementar FontAwesome haremos lo mismo. Nos dirigiremos a la página de FontAwesome. En su sección de Get Started, que es la que se encuentra acá,
copiaremos otra vez el CDN que nos da aquí literal como está. Le damos acá, copiamos el CDN y venimos y lo colocamos debajo del Bootstrap. Y así de sencillo es como nosotros ya tenemos aplicado Bootstrap y Foundation a nuestro proyecto. Ya solo que es cuando nosotros estemos creando los componentes, le demos los estilos, pero ya tenemos las formas habiendo hecho estas importaciones. Algo que cabe resaltar que para poder utilizar esto siempre necesitamos una conexión a internet, pero viéndolo desde un lado positivo, es conveniente utilizar esta librería a estar importando, estar descargando las librerías de Bootstrap o las de Foundation. Esto es un poco más ligero, pero se necesita internet. Ahora, para poder ejecutar esto vamos a necesitar irnos a la terminal y escribir el comando ngserv. En este caso yo ya lo he ejecutado y nos iremos a la página, y como vemos la página de inicio nos da esto, nos muestra esto que es la bienvenida a la aplicación que hemos creado, una imagen y links que viene por defecto. En este caso nosotros queremos crear una aplicación funcional como la que vimos al inicio, entonces esto no nos funcionará. Aquí es donde nosotros empezamos a editar con código HTML. Para eso nos dirigiremos a nuestro proyecto. En Component nos iríamos a todo-component.html, pero antes de hacer este paso nos dirigiremos hacia app.component.html, que es lo que nos está mostrando en esta pantalla. Nos muestra el welcome app, welcome to app, la imagen y todo esto. En este caso lo único que necesitamos ahora es agregarle un navegador, únicamente para diferenciar. El navegador lo que tendrá es el nombre del proyecto que estamos creando. Entonces el nombre que nosotros le vamos a poner sería prácticas intermedias. De esta forma le pondremos prácticas, pongámoslo en mayúsculas para poderlo distinguir intermedio, y pongámosle ejemplo. Esto es puramente texto, ejemplo Angular 5 y Firebase. Bueno, aquí con esto ya hemos creado nuestro navegador, una barra de navegador, pero aplicando los cambios que hemos hecho de importando las clases de Bootstrap y de Foundation, haremos lo siguiente. El navegador tendrá la clase navbar, dark y el estilo. Aquí le estamos diciendo que el navegador sea de color amarillo. Esto es solo para darle un poco más de presentación. Y esto lo vamos a encerrar entre etiquetas. Esto no tendrá una redirección, sino que será una clase. Y la clase sería la siguiente, sería la de navbar brand href, y aquí adentro colocaremos lo que escribimos, el nombre. Ahora vamos a ir a refrescar y nos aparecería el navegador, pero antes de ir a refrescar continuaríamos con la configuración de todos los elementos que vayamos a utilizar, que esto es puro HTML. Entonces, de lo que nos muestra en esta pantalla, lo único que podríamos reutilizar es esta imagen. Entonces únicamente dejaríamos eso, copiaríamos la imagen literal como está y borraríamos todo, lo cortamos, eliminamos esto para tener un proyecto más limpio. Luego procederé a pegar una porción de código que ya tenía preparada para esta sección. Esto es fácil de entender porque es puro HTML. Entonces nosotros, como este es un taller de Angular, nos dedicaremos puramente a lo que viene siendo Angular,
como ya lo hemos mencionado. Ahora en HTML considero que ya deberíamos estar ya deberíamos saber la mayoría de los comandos. Aquí lo que estamos haciendo es colocar elementos dentro de un contenedor y dividiendo la pantalla. Lo que vamos a hacer y lo que nos interesa, lo que cabe resaltar aquí es de que vamos a agregar el componente que hemos creado. Para saber el nombre del componente, nos dirigiremos al archivo todo.component en su TypeScript. Si nos damos cuenta, el componente nos crea este JSON, que este objeto que tiene como atributos un selector, el template y el style. En este caso nosotros vamos a poder diferenciar este componente por su nombre que se encuentra dentro del selector. En este caso el nombre del componente es app-to-do, que es por eso que pusimos esto. Entonces nuestra pantalla heredaría todo lo que nosotros colocaríamos en app-to-do. Entonces le colocaremos este nombre tal y como que si fuera HTML, para que nosotros los cambios que le apliquemos en TypeScript y en C y en HTML en el componente se vean reflejados aquí. Esto es como extender para no estar repitiendo código y reutilizar. Entonces a continuación le daremos guardar. Luego de guardar nos iremos a agregar un fondo. Para agregar el fondo nos iremos a un servicio que se encuentra en línea, que es la de UIGradient, para agregarle fondo a nuestra aplicación, porque así como lo estamos recién creando, nos aparecería el fondo negro, el fondo blanco, perdón. En este caso, para que aparezca colorido, nosotros tenemos aquí la variedad de colores y está a nuestra disposición los colores que nosotros necesitemos. Aquí solo es de seleccionar el color que vayamos a utilizar y vamos a obtener el CSS. Para obtener el CSS lo obtenemos de esta manera. Copiamos esto y luego nos dirigimos en styles.css. Esto se encuentra aquí, se encuentra fuera de todo. En nuestro style CSS nosotros iremos a colocar lo que el CSS que acabamos de copiar, pero antes vamos a establecer quién es el que heredará eso. En este caso nosotros queremos que el body es el que tenga esos valores. Entonces escribiremos la palabra body y las propiedades y lo pegamos. En ese caso ya le estaríamos diciendo que nuestra aplicación tendría como fondo el color que seleccionamos. Damos guardar y ahora podemos cerrar esta CSS que ya no lo vamos a utilizar, al igual que el component. Aquí con esto es suficiente para ahora todos los cambios que apliquemos en el app component se van a ver reflejados, en el to-do component se va reflejado en el app component, que es el que viene por defecto. Esto ya no lo utilizaremos, entonces lo cerraremos. El component sí lo vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a proceder a los servicios. Ahora sí vamos a empezar directamente con la conexión. Para los servicios haremos lo siguiente: nos iremos a la carpeta Service y aquí vamos a poder insertar todo el código para la conexión de Firebase con Angular. Para eso yo ya tengo preparado un código para hacerlo más rápido y solo describirles los pasos que realicé para crear los métodos y qué significa cada uno de los valores que se encuentren ahí. Y como les mencioné, como ya lo tengo preparado, voy a cortar y pegar literal lo que tengo y voy a explicar paso a paso lo que hice. Bueno, aquí en el servicio lo que nosotros necesitamos es configurar nuestra base de datos para poder hacer las consultas de la eliminación, la creación o la actualización de cualquier variable. Entonces lo que debemos de hacer es importar desde Angular Fire 2 el servicio de database, y en este archivo importaremos estas clases, la de Angular File Database y la de Angular File List. Importamos la configuración y luego conectamos. Ahora vamos a crear una lista de tareas, que es la principal, que tendrá como atributos el título y el estado de la tarea. En este caso, si se dan cuenta, creamos este arreglo de tipo Angular, le asignamos Angular File List para que nos devuelva
una lista si es que hay un montón de arreglos. Y si se dan cuenta, aquí colocamos any, o sea, este no tiene tipo. En caso que nosotros estemos trabajando modelos, aquí podemos sustituir el any por algún modelo. Como siguiente paso, en el constructor vamos a definir la configuración de la conexión. Entonces le colocamos un nombre y a este nombre le asignamos el módulo que acabamos de importar, que es el Angular File Database. Y ahora podemos hacer las conexiones con este nombre. Ya podemos utilizar esto para obtener los métodos que nos da Firebase, que en este caso estos métodos no venían, yo los creé, que es el getListaTareas, que es para listar todas las tareas que tengo dentro de mi base de datos, para agregar tareas, para actualizar tareas y para remover tareas. Entonces a continuación les voy a explicar paso a paso que realicé en cada uno de estos métodos que no vienen y los tenemos que crear para poder hacer funcionar nuestra aplicación. En este caso, si se dan cuenta, en la parte de arriba nosotros le asignamos a la variable lista tareas una lista que nos provee Angular. Entonces le decimos que esa lista de tareas va a ser igual a la conexión.lista y aquí listamos todo lo que esté dentro de la base de datos por los títulos. Entonces nuestra prioridad va a ser listar todo por título y lo retornamos. Esto es sencillo de entender porque únicamente estamos recibiendo todo lo que está de la base de datos, únicamente subtítulo, y lo retornamos para luego renderizarlos y mostrarlos en una vista. Ahora, la opción de agregar tarea. Para agregar una tarea, nosotros lo único que necesitamos es el título de la tarea, porque como ya hemos mencionado a un inicio, la tarea posee dos estados, dos parámetros. Está el parámetro del título, que va a ser el nombre de la tarea a realizar, y el parámetro isChecked, que será el estado de la tarea, si la tarea ha sido realizada o no ha sido realizada. En este caso, al momento de nosotros crear la tarea inicializará, no será realizada, entonces iniciará como falso. Y el título inicializará con el título que le pasemos como parámetro. Ese es el segundo método que realizamos. Este es el segundo y el primero fue el de obtener la lista de tareas. El tercer método es el de actualizar la tarea. Pero para actualizar una tarea nosotros necesitamos la llave principal para saber qué campo vamos a actualizar. Entonces recibimos como parámetro, que es de tipo string, la llave, y recibimos una bandera que nos va a servir para cambiarle el valor de nuestra tarea. En este caso, si nosotros teníamos la tarea 1, se lo mandamos como parámetro, este la va a ir a buscar y va a actualizar esa tarea, va a actualizar el campo isChecked para notificar de que ya se ha realizado la tarea o no se ha realizado la tarea. Este es el tercer campo, y como cuarto y último es el de remover la tarea. Para remover la tarea es muy fácil porque lo único que necesitamos es recibir como parámetro la llave del campo, y tan simple como acceder a la lista y darle un punto remove hacia el campo que queremos eliminar, pasándole como parámetro esta llave que recibimos. Luego de nos iremos al todo component.html a modificar la vista para que se muestre lo que vayamos a realizar. En este caso, como lo mencionamos anteriormente, en el componente que nos trae por defecto nosotros establecimos que vamos a dividir la pantalla en dos. En un lado vamos a tener agregar una tarea que es un título y vamos a tener la imagen. En el siguiente lado le dijimos que va a extender desde AppToDo, y es lo que vamos a hacer ahora, que es la segunda parte de la pantalla. Nosotros vamos a colocar los inputs y vamos a colocar todos los elementos HTML que vayamos a necesitar para ejecutar nuestra aplicación. En este caso, como lo mencioné anteriormente, lo que vamos a hacer aquí es puramente HTML, entonces no vamos a tratar de desviarnos entendiendo esto porque suponemos de que ya se tiene una base sólida de HTML. Lo que haré es copiar algo que tengo previamente creado para esta aplicación e iré explicando paso a paso qué fue lo que se hizo para no perdernos. Entonces ahora vaciamos el archivo, pegamos lo nuevo e iremos a
explicando paso a paso que para qué sirve cada componente. En este caso, nosotros acabamos de crear un input que es el que va a recibir el nombre de la tarea. Este input le asignamos el nombre de item title. Esto es para que podamos acceder a este input y jalar el valor que le agreguemos. O sea, si nosotros queremos crear la tarea 1, la creamos, la escribimos dentro del input, pero para ir a jalar ese valor tenemos que tener un ID. En este caso, como Angular trabaja por referencia, para poder acceder fácil a los valores de input, es tan simple como colocar numeral y el nombre y el ID de la variable con la que queremos jalar. Ahora, no nos basta con tener únicamente el input, también necesitamos un botón que nos sirva para enviar la información a nuestra base de datos. En este caso, nosotros estamos creando el botón. Luego de crear el botón, a nosotros le agregamos por medio de JavaScript un nuevo método que le pasamos como parámetro el item title, que es el input que tenemos arriba. O sea, los valores que vayamos a ingresar en este input, los valores que ingresemos en este input, se lo mandamos como parámetro al momento de darle clic al botón. Se lo enviará como parámetro al método tarea. Este método aún no lo hemos creado. Sí hemos creado los métodos en el servicio, pero aún no hemos utilizado eso. Entonces ahora les voy a mostrar dónde vamos a crear este método, pero seguiremos con este HTML para que quede claro qué estamos haciendo. Entonces a continuación vamos a listar las tareas, porque de nada nos sirve tener las tareas pero no poder observar las tareas que nosotros tenemos. Entonces lo que hacemos a continuación, como les mencioné, es puramente HTML. Esto se entiende que estamos creando una lista, pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Aquí estamos creando un for each con sentencias de Angular. Le decimos que cada tarea del arreglo tareas, que es el objeto que nos devuelve desde el servicio, desde el componente, desde el TypeScript del componente, hacemos el recorrido de esta variable y creamos una lista y las mostramos por título. Aquí se ve que nosotros le vamos agregando. Si se dan cuenta, aquí tiene otro evento click que tiene el de update tareas, o sea, el actualizar tareas, que le mandamos como parámetro cada uno de las variables que hemos recorrido con el for each. Le mandamos su llave y su estado, al igual que para eliminar le mandamos únicamente la llave. Esto es porque nosotros al momento de hacer este for each creamos una lista, pero no todos los campos van a tener el mismo ID ni el mismo estado, porque uno es independiente de otro. Entonces cada vez que recorremos le asignamos los valores, y así al momento de darle clic tengamos la opción de querer eliminar o de querer actualizar la tarea, el estado de la tarea. Muy bien, luego de esto ahora sí nos vamos a dirigir a crear estos métodos. Estos métodos aún no los hemos creado. Estos métodos se encuentran, para crearlos se deben de encontrar dentro de la carpeta components. Dentro de la carpeta todo nos dirigimos a todo.components.ts y aquí será donde nosotros trabajaremos. Pero a continuación, antes de trabajar ahí, vamos a hacer lo siguiente. Ya observamos, regresamos a todo.components, vemos las tareas que en los métodos que vayamos a crear ahorita en el todo.components. Si se dan cuenta, aquí se encuentra vacío porque ahorita le vamos a agregar los métodos, pero cabe resaltar de que es muy diferente el componente del servicio, porque el servicio nos va a servir para poder reutilizar este código, la conexión hacia la base de datos en cualquier lado. Aquí tenemos la conexión y lo único que debemos de hacer es hacer un llamado en cualquier componente que hayamos creado de estos métodos, de get lista tarea, agregar tareas, utilizar tarea o remover tarea, que es precisamente lo que vamos a hacer.
Entonces lo que haré a continuación será, ya tengo preparada una parte de código para esto, entonces literal voy a copiar y vamos a pasar y les voy a tratar de, no, les voy a explicar paso a paso qué fue lo que hice. Entonces lo que haré a continuación es borrar lo que tiene y pegar lo que ya he creado anteriormente. Si se dan cuenta, antes de todo vamos a obtener el servicio de Firebase porque es importante eso. Nosotros lo que queremos es trabajar con la base de datos, entonces vamos a importar ese servicio. Pero si se dan cuenta, ya no hacemos uso del Firebase 2, ahora nos dirigimos hacia el servicio. ¿Por qué? En el servicio, como ya les he mencionado, nosotros creamos estos métodos, entonces se nos hace más fácil el acceder a cada uno. Esto nos lo crea por defecto, esto no es de importar, esto también nos lo crea por defecto. Algo importante es de que nosotros vamos a crear una variable de servicio tarea, le vamos a asignar lo que estamos importando desde tu service para luego acceder a cada uno de estos métodos. Voy a seguir resaltando que lo que vamos a querer hacer en el componente, en el TypeScript del componente, es acceder a los métodos que se encuentran dentro del servicio. Entonces, lo que hacemos es crear un arreglo de tareas que es en donde vamos a recibir todos los valores. Luego de crear ese arreglo vamos a crear las tareas que tenemos en el todo.component. Eso es lo que les mencionaba. Nosotros creamos una plantilla predefinida, por así decirlo, en la parte del component app.component.html. Ahí creamos la base y se dieron cuenta que nosotros nos dirigimos al todo.component a seleccionar el selector, que es el nombre, y lo colocamos dentro de llaves como que si fuera HTML. Esto quiere decir que nosotros vamos a heredar del componente todo. En ese caso nosotros nos estamos dirigiendo al todo.html, como que fue el primer paso que hicimos, y le agregamos el input, le agregamos el botón, le agregamos los demás botones de eliminar, los de borrar, y le agregamos estos métodos. Estos métodos aún no han sido creados, que es lo que estamos haciendo a continuación y es lo que justo acabo de pegar. Entonces les describiré esto. Si se dan cuenta, en el todo.component yo creé el método addTarea, escribí el método addTarea y aquí lo vengo a crear, addTarea, que recibe como parámetro el título del elemento. Entonces este también lo recibe como parámetro, y muy importante, nos damos cuenta que en esta parte importamos el servicio, que es lo que les mencionaba. En cualquier componente que nosotros creemos, con el simple hecho de importar el servicio, ya estamos accediendo a nuestra base de datos y podemos realizar cualquiera de estas tareas. Entonces, en nuestro TypeScript lo que hacemos es crear el método que tenemos en el HTML, recibir como parámetro lo que le enviamos, y le decimos que esto se lo vamos a enviar al método addTarea, que se encuentra dentro del servicio que importamos. Le vamos a enviar el título de la tarea, pero cabe resaltar que cuando yo le estoy mandando en el component.html, le mando el item título, le estoy mandando un input, pero no me interesa el input, porque como les mencionaba, esto los trabaja como objetos. Entonces lo que va a jalar es todo esto, pero nosotros recibimos el input, pero no me interesa el input, como les digo, porque lo que necesito insertar a la base de datos es el valor de ese input. Entonces obtengo el título y le digo que lo que quiero jalar de él es el valor, y lo inserto al método addTarea, que se encuentra dentro de servicios tarea, que fue lo que importamos en esta parte de arriba. Luego de haber hecho el método addTarea y luego ir a hacer un llamado al método que hemos creado en servicio, vamos a seguir haciendo lo mismo con los demás métodos que hemos creado. En este caso, como les mencioné anteriormente, los métodos que creamos y aún no existen son los que están delante del evento click. En este caso, addTarea ya lo hemos creado. Ahora nos dirigiremos a update tareas. Crearemos este método en el lado del component del todo component, no el que nos genera, sino en el todo component. Nosotros creamos esta carpeta, aquí es donde estamos trabajando. Creamos
dijimos que vamos a mandar como parámetro cada uno de los del estado y de la llave de los elementos que se encuentren dentro de la base de datos. Se lo vamos a mandar como parámetro a este método. Entonces vamos a ir a crear este método. Si se dan cuenta, aquí tiene el mismo nombre, al igual que el método anterior. Recibo como parámetro lo que establecimos del lado del HTML y los mandamos de nuevo al servicio, los mandamos como parámetro. Si se dan cuenta, en el HTML yo coloqué un botón de que si se encuentra falso, vamos a enviarlo como parámetro. Entonces aquí lo que hago es para actualizar, si recibo falso lo actualizo a verdadero, y si lo recibo verdadero lo actualizo a falso. Esto para cambiar el estado de las tareas. Si se dan cuenta, se mantiene lo mismo en todos los métodos. Los creamos y lo único que hacemos es acceder al servicio que hemos importado y acceder a los métodos que ya se encuentran que definimos nosotros ahí. Entonces el último método que nos faltaría sería el de delete area, perdón. Y como ya lo habíamos mencionado, esto lo único que recibe es una llave. Pero naturalmente lo único que llevaría es esto, lo de eliminar tarea, el de remover la tarea. Accedemos al servicio, remover tarea y le mandamos como parámetro esto. Pero nosotros lo que necesitamos es tener una seguridad, una integridad de nuestra base de datos. Eso lo maneja interiormente Firebase, pero nosotros lo podemos manejar porque a nivel de usuarios a veces se cometen los errores de dar un clic cuando no se desea. Entonces vamos a crear un mensaje en el que lo que le vamos a solicitar al usuario es de que confirme de eliminar la tarea. Luego de realizar esto ya guardado, bueno, entonces ahora lo que seguirá a continuación es probar la aplicación, porque con esto ya lo tenemos todo. Entonces, solo para recordar lo que hemos hecho, hemos creado el proyecto que nos crea estas tres carpetas y los archivos que vienen por defecto. Nos interesa únicamente los componentes que se encuentran dentro de source. Dentro de la carpeta app nosotros creamos estas dos carpetas de component y service, esto para mantener de manera ordenada nuestra aplicación y así poder, cada vez que nosotros creemos un componente, crear ahí nuestros componentes. Nosotros dentro de componentes creamos un componente, valga la redundancia, y ese componente le pusimos el nombre de todo. Cabe resaltar que los componentes siempre van a traer estos elementos, el TypeScript, el .html y el .css, y el servicio nos trae esto. Entonces, luego de haber creado eso, fuimos al index en donde le agregamos las librerías para Bootstrap y para Foundation. En Environment le agregamos nosotros la configuración de la base de datos. Literal, fuimos a copiar esto de la base de datos luego de haberlo creado. Vamos a ir a obtener la configuración. Nosotros no tecleamos nada de aquí. Ya luego de haber terminado con todo esto, nos dirigimos al HTML del todo component, en el que agregamos todas las acciones que vayamos a realizar. Y en el lado de siempre del todo component, pero en el TypeScript, no en el HTML, fuimos a crear los métodos que llamamos en el HTML. Bueno, esto ha sido todo. Entonces lo que procede ahora es probar la aplicación si se ha creado con éxito. Lo que haremos a continuación es ver cómo se encuentra ahora la aplicación, que sería esta. Esta es la aplicación que tenemos por defecto, ya agregándole las librerías de Foundation, ya moviendo las imágenes, eliminando esta parte, corriendo esto hacia acá y colocando aquí nuestro texto, agregándole el fondo. Este es el siguiente paso. Nos iríamos al CMD, escribiríamos en gster para que el servicio corra. Esperamos a que termine de compilar.
Aún sigue compilando, está a punto de terminar de compilar. Ha terminado de compilar, entonces lo que haremos a continuación es el de volver a ejecutar el localhost en el puerto 4200, que es el que en donde aloja por defecto nuestros proyectos. Y como podemos ver, aquí se encuentra el navegador que creamos. Nosotros creamos en el navegador, pusimos este nombre. Como les mencioné, yo creé un contenedor que lo partí a la mitad y de un lado coloqué la imagen solo para darle un poco más de gráfica visual y coloqué el título. Y lo importante de todo es lo que hicimos de este lado, que se encuentra en el componente. Y dentro del componente mandamos a llamar todos los métodos que creamos en el servicio. Entonces, para corroborar de que funcione con nuestra base de datos, nos dirigimos a nuestra base de datos y verificamos que se encuentre vacía. De hecho, si se encuentra vacía, vamos a empezar a ingresar tareas para comparar que nuestra aplicación, que la aplicación final que hemos creado es parecida a la que nosotros les mostramos al inicio. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Vamos a crear 5 tareas. Esto para comprobar de que sí funcione. Si se dieron cuenta, al inicio nos aparecía nula base de datos, ahora nos deben de aparecer 5. 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, sí nos ha creado la base de datos, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Como le habíamos mencionado, nos lo crea por defecto con el valor de false, porque no se han realizado las tareas. De abajo hacia arriba realicemos las tareas. Realicemos solo la tarea 3, 4 y 5, se debió de haber cambiado el estado. Vamos a ir a verificar si se cambiaron las tareas de la tarea 5, 4 y 3. Y las tareas 1 y 2 siempre se mantienen falso. Entonces, para seguir comprobando que hemos realizado exitosamente nuestro CRUD, vamos a proceder a eliminar. Eliminamos, quedemos únicamente con 2 tareas. Y vamos a ir a ver en nuestra base de datos. Y con esto podemos dar por concluido este tutorial de Angular con Firebase, que es una base de datos de Google. Gracias por su atención.